La paz de Dios, hermanos. Hoy en nuestra cápsula vamos a abordar el tema Cristo Jesús es el único salvador de las almas. Esto con el fin de retomar, hermanos, nuestra doctrina y conociendo que es nuestro tercer punto doctrinal, en donde como Iglesia Cristiana Interdenominacional nosotros sostenemos con base en la palabra de Dios. De la misma manera reciban un saludo de parte de la Secretaría de Educación Cristiana Evangélica del Presbiterio de Misiones de la Iglesia Central. Hermanos, es necesario que nosotros para abordar este tema es fundamental que nosotros conozcamos las definiciones como salvación, definición como pecado y definición de alma. Empecemos con la primera, salvación. Es el estado de liberación espiritual y de gracia y de perdón al que somos conducidos por el Dios único, cuando por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo somos aceptados en Él y hechos hijos de Dios. Así es como lo marca nuestro libro de catecúmenos en nuestra doctrina. Pero también quisiera que nosotros observáramos y tomásemos en cuenta lo que dice el Diccionario de la Lengua Española. En la definición de salvación dice que es la consecución de la gloria y la bienaventuranza eterna. Por otro lado, los sinónimos, y sí me gustaría aquí recalcar estos sinónimos de salvar. Quiere decir, los sinónimos de salvar son socorrer, asistir, auxiliar, rescatar, recuperar, liberar, esconder, ocultar, fomentar, redimir, disculpar. Y aquí sí me gustaría decir, Cristo Jesús es quien socorre, rescata, recupera, redime, disculpa, ¿sí? Él es nuestra salvación. Por eso es Cristo Jesús, es el único salvador de las almas. Por otro lado, vamos a ver a qué se refiere el pecado. El pecado es todo aquello que pensamos, hablamos, hacemos y dejamos de hacer que no está conforme a la voluntad de Dios. Esto lo tenemos así en nuestros manuales de discipulado. Bien, por otro lado, y como estamos en las definiciones, vemos en el Diccionario de la Lengua Española que pecado significa pensamiento, palabra o acción que en una determinada religión se considera que va en contra de la voluntad de Dios o los preceptos de la religión, ¿sí? Por otro lado, otro de las definiciones es transgresión consciente de un precepto religioso, cosa que se aparta de lo recto y justo o que falta a lo que es debido. Miren, hermanos, que esta parte es importante que nosotros entendamos lo que es salvación, pecado, y ahora bien, esta parte es importante. Alma, ¿qué significa alma? En algunas religiones o culturas es la sustancia espiritual e inmortal de los seres humanos. Otro de sus definiciones son sustancia o parte principal de cualquier cosa. Sus sinónimos. Sinónimo de alma es espíritu, esencia, aliento, ánima, sustancia, hálito, corazón, conciencia. Tengamos a bien esto, hermanos, que cuando hablamos de alma podemos hablar del espíritu, del aliento, del ánima, la sustancia, la parte inmaterial de la cual somos conformados. Bien, ¿ya tenemos esto? Si no lo tiene, capture la pantalla, véalo, anótelo o vuelva a ver el video para que usted tenga siempre estas definiciones presentes a la hora en que nosotros estamos hablando de la salvación de nuestras vidas. Y esto es por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Bien, déjenme paso aquí abajo. Muy bien. Ahora continuamos. ¿Ya leyeron aquí, hermanos? Dice, ¿por qué necesita el hombre ser salvo? Esta parte es muy importante que nosotros estudiemos. Y como vamos a leer en estos puntos, miren, para hablar de esto es necesario adentrarnos un poco en la parte de la teología, en su subtema de la martiología. Esto es la enseñanza acerca del pecado y sus consecuencias en la vida del hombre. El ser humano no nace con el pecado como algunas doctrinas, religiones los dicen, el pecado original. Esto es un error, sino por el contrario, el nacimiento de un infante muestra la condición a la que hay que llegar, a la que nosotros tenemos que llegar a ser. Sí, como dice Mateo 18, que el que no fuese como niño no heredará el reino de los cielos. Vean aquí esta imagen, amados hermanos. Ve a este pequeño. Qué culpabilidad, qué maldad.
¿Qué transgresión delante de Dios puede ocasionar este bebé? Al contrario, nos da un sentimiento de paz, de tranquilidad, y si lo ponemos más atención, nos da hasta alegría. ¿Por qué? Porque así debe ser el corazón del hombre para llegar a la presencia de Dios. Esto nos va a llevar a parte de nuestro tema que, ¿qué necesitamos para que usted y yo seamos salvos? El ser humano, ¿sí? Usted y yo, a consecuencia de nuestro pecado, del pecado de Adán, ¿sí? Y esto por el principio de representación, tenemos una inclinación hacia el pecado, como lo dice en Romanos 5:12 y en sus versículos consecuentes, que hay un mal en nosotros, ¿sí? Sabiendo hacer lo bueno, ¿qué hacemos? Lo contrario. Esta es la parte que nosotros vamos a estar lidiando todos los días a causa del pecado. Dice, porque el pecado entró por un hombre. Fíjese, esto es Adán. Esto es lo que ha estado en nosotros, esta inclinación a hacer lo malo. Y como lo vemos, miren aquí está otra imagen también de cómo Adán se está escondiendo, se esconde de la presencia de Dios. Y podemos adentrarnos un poquito leyendo el capítulo del Génesis y vamos a ver Génesis 3 y vamos a ver toda esta situación. Así que durante nuestro crecimiento vamos teniendo una conciencia del bien y del mal. Y es en que sabemos, es aquí donde nosotros vamos a ver que quizás es más fácil cometer pecado, portarnos mal, que practicar la verdad o la justicia. Aquí es donde siempre va a estar esa parte que nosotros queremos hacer el bien, pero simplemente terminamos haciendo el mal. Es nuestra inclinación a causa del conocimiento que hemos adquirido del bien y del mal a lo largo de nuestra experiencia de nuestras vidas. Como ya lo hemos visto en las definiciones, el pecado en otro significado es aquello que en consecuencia nos aparta de Dios, por lo que sabemos que no hay pecado ni chico ni grande. ¿Sí? El pecado va a ser pecado aquí, en Japón, en China, en Noruega, en cualquier parte del mundo. Y no hay pecado grande. Ay, es que dijo una mentira. El pecado es uno y es general y esto hace que nos aparta de Dios. El pecado es en cualquier parte del mundo. Aunque las generaciones de ahora quieran decir, no, pues ya es legal o por parte de las leyes quieran legalizar el pecado, porque las leyes digan que ya no es pecado. No, nuestra línea, nuestra línea de conocimiento de Dios, que es la palabra de Dios, nos indica que el pecado es todo aquello que transgrede la voluntad de Dios. Y como lo conocemos en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este es el pecado, hermano. Esto es de lo que necesita ser salvo. Cualquiera de nosotros que hemos cometido pecado, ¿qué necesitamos? Ser salvos. Cualquiera de nosotros que cometemos pecado, nos apartamos de Dios. Y esto, queridos hermanos, es la primera parte de esta serie de cápsulas que se están haciendo por parte de la Secretaría de Educación Cristiana Evangélica, en donde nosotros vamos a ir aprendiendo, en donde nosotros vamos a ir conociendo un poco más acerca de nuestra doctrina. Estén al pendientes de la siguiente cápsula, hermanos, en donde vamos a ampliar un poquito más acerca de este tema, un tema tan hermoso, un tema tan impresionante, y entonces usted y yo seremos edificados en el conocimiento de la palabra y la doctrina bíblica que nuestro Dios nos ha dejado en nuestras manos. La paz de Dios, hermanos, que Dios les bendiga.